apurar. Entonces, debemos determinar el dominio y el alcance de la ontología y respondernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el dominio a cubrir? Es decir, ¿qué conjunto de conceptos vamos a cubrir? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Para qué tipo de preguntas debe proveer respuesta? ¿Quién la va a usar? Esas preguntas se deben de hacer en cada iteración que hagamos de la evolución de la ontología. El desarrollo de las ontologías se debe considerar la reutilización de ontologías existentes, ontologías creadas por alguien más que estén en medios electrónicos como Internet o en otros medios como Ontolingua, y los desarrollos del Departamento de Defensa de Estados Unidos como el DAML y el DMOZ. Se deben enumerar a la hora de hacer desarrollo de ontologías, se deben enumerar los términos importantes para la ontología. ¿Cuáles son los términos de que se quiere hablar? ¿Qué propiedades tienen esos términos? Una forma muy conveniente de hacerlo es ejercitando la lluvia de ideas. A la hora de definir clases y jerarquía de clases podemos usar un desarrollo top-down, es decir, de las clases más generales a los más específicos, de conceptos generales a conceptos específicos, o bien bottom-up, de lo específico a lo general. Quizás sea más fácil lo primero, ¿verdad? O podemos usar un desarrollo combinado, conceptos más sobresalientes y luego clasificarlos. Tomar en cuenta que la organización taxonómica o jerárquica será obligatoriamente jerárquica, es básicamente sinónimos. El desarrollo de ontologías, hablamos de que debemos definir las propiedades de las clases, la estructura interna de los conceptos. Debemos de traer de la lista de términos del paso 3 las propiedades adecuadas. ¿Qué clase describe la propiedad? Y entonces encontramos que hay distintos tipos de propiedades o slots. Hay intrínsecos, extrínsecos, que se definen entre clases, y partes y relaciones. Se deben definir las facetas de los slots o propiedades. Las facetas describen el tipo de valor que tienen los slots, los valores admitidos, el número de valores o la cardinalidad y otras características o tipos. Podemos encontrar tipos como string o cadena, números, booleans, enumerados e instancias, que son definición de relaciones entre individuos. Vamos a ver esto un poco más adelante. El dominio y rango de los slots son las clases a las que el dominio está adosado. Se deben encontrar las clases o clases más generales que puedan ser respectivamente el dominio o rango de la propiedad. Todas las clases en el dominio de una propiedad deben ser descritas por el slot, y las instancias de todas las clases en el rango de un slot deben ser rellenos potenciales del slot. Es decir, que el dominio incluye a toda la estructura de las clases y de las propiedades. Las reglas para la definición de dominio. Si una lista de clases que define un rango o dominio de un slot incluye una clase y sus subclases, se deben de remover las subclases. ¿Por qué? Porque las subclases son propiedades de una clase mucho más general. Si una lista de clases que definen un rango o dominio de una propiedad contiene todas las subclases de la clase A, pero no la clase A en sí, el rango debería contener solo a la clase A y no las subclases. Si una lista de clases que definen un rango o dominio de un slot contiene unas cuantas subclases de la clase A, considerar si la clase A daría una definición de rango más apropiada. Para crear instancias debemos de elegir la clase de la cual será la instancia. Se crea una instancia individual de la clase y se rellenan los valores de las propiedades dependiendo del dominio de las propiedades. La definición de clases y jerarquía de clases. No hay una jerarquía de clases correcta para un dominio dado. Esto puede ir cambiando dependiendo de la evolución de la ontología. La jerarquía depende del uso que se le dará a la ontología y el nivel de detalle es necesario para la aplicación. Consideraciones en la definición de jerarquía de clases. Las relaciones jerárquicas representan relaciones una subclase de una clase representa un concepto de que es un tipo de concepto que la superclase representa. No se debe incluir una relación plural y una singular del mismo concepto. Eso no es válido. Representarían el mismo concepto. También tenemos que las clases, las relaciones son transitivas, es decir, si B es una subclase de A y C es una subclase de B, entonces C es una subclase de A.
La evolución de las clases con el tiempo y con las evoluciones, con las iteraciones que tengamos de las ontologías, eh, las clases pueden evolucionar y cambiar dependiendo de cambios en sus características o las características de sus superclases. Las clases representan conceptos en el dominio y no las palabras que denotan esos conceptos. Eso es importante. Los sinónimos para el mismo concepto no representan clases diferentes. Se debe evitar ciclos en la jerarquía de clases. Tenemos también que pueden haber clases hermanas, y son clases hermanas las que son subclases directas de la misma clase. Las clases hermanas deben estar al mismo nivel de generalidad. Si una clase tiene solamente una subclase directa, puede existir un problema de modelamiento, es decir, que el tener una sola subclase de una clase puede indicar que estamos haciéndolo incorrectamente o que no está completa nuestro análisis. Si hay más de una docena de subclases para una clase dada, entonces es posible que se necesiten categorías intermedias. También tenemos que en las ontologías se puede dar la herencia múltiple, que es decir, que una clase puede ser subclase de varias clases. Y estas heredan slots de sus clases padre. Una subclase generalmente tiene propiedades adicionales a las de la superclase y diferentes restricciones, y participan en relaciones diferentes. Si no tienen nuevas propiedades, es posible que no sea necesario incluir una subclase, porque las clases en terminologías jerárquicas no necesitan introducir nuevas propiedades. A veces es necesario introducir nuevas clases sin propiedades, pero esto dependerá de la visión del experto. También que a veces podemos decidir entre crear una nueva clase o una nueva propiedad, dependiendo del alcance del dominio y de la tarea a la mano. Si los conceptos con diferentes valores de la propiedad se abren restricciones para diferentes slots en otras clases, entonces debemos crear una nueva clase para esta distinción, si no representamos la distinción en un valor del slot. Si la distinción es importante en el dominio y pensamos en los objetos con diferentes valores para la distinción como diferentes tipos de objetos, entonces deberíamos crear una nueva clase para la distinción. Una clase a la cual una instancia individual pertenece no debería cambiar a menudo. Eso es una diferencia, digamos, entre algo que podemos definir como clase o algo que podemos definir mejor como propiedad de una superclase. Usualmente números, colores, localizaciones son valores de slots y no generan nuevas clases. No definimos una clase llamada color rojo. Las instancias individuales son los conceptos más específicos representados en una base de conocimientos. Si los conceptos forman una jerarquía natural, entonces deberíamos representarlos como clases, o sea, si tienen subclases. La ontología no debería contener toda la información posible del dominio. No se necesita especializar o generalizar más de lo que se necesita para la aplicación. También tenemos subclases disjuntas, que lo son cuando no pueden tener ninguna instancia en común. Algunas otras propiedades de los detalles, algunos otros detalles de los slots, podemos encontrar slots inversos, cuando un valor depende del valor de otro slot. Valores por defecto, que pueden tener un valor de inicialización. Y es importante que a la hora de definir slots, clases, debemos definir una convención de nombrado y alias estrictamente. Por ejemplo, uso de mayúsculas, uso de signos de separación como guiones, guiones bajos, espacios, etc. Que es justo lo que hablamos, ¿verdad? Se deben usar espacios en los nombres, si son nombres compuestos, ¿verdad? Escribir todas las palabras juntas, empezar con mayúscula, usar un subrayado guiones. Estas son alternativas a la hora de hacer una convención de nombrado. En conclusión, no hay una ontología correcta para un dominio dado. Es un tema muy abierto que busca dar una definición formal a un dominio determinado. Y una buena ontología solo lo es hasta que se prueba en una aplicación real. Si se dan cuenta, tenemos que una ontología es un concepto bastante amplio que se define de una forma muy formal. Entonces es algo difícil conceptualizarlo en un pequeño espacio formal de categorización jerárquica. Gracias.